¿Cuántas veces nos hemos preguntado si lo que vimos fue real? Si en verdad alguien nos tocó, si hay alguien caminando por la casa sin que podamos verlo. Hay miles de historias, leyendas, mitos y relatos sobrenaturales alrededor del mundo, y estas son solo algunas de ellas. Mi nombre es Luis Martín, y esto es LM Terror Nocturno. Bienvenidos. La bruja de la Huasteca, Copaltitla, Veracruz. Corría el año de 1877, y el pueblo de Tepetzintla era agobiado por una epidemia de viruela negra que acabó con la vida de 20,000 personas. Por tal motivo, las autoridades de aquella época tomaron la decisión de quemar el pueblo entero junto con sus pobladores muertos y enfermos. Después de la epidemia se fundaron dos pueblos, Ameyali, hoy Tepetzintla, y Copaltiquetl, hoy Copaltitla. En este pueblo, en la época de la Revolución, vivía una señora llamada Marcelina Luis Morales. Se decía que ella fue la única que sobrevivió a aquella epidemia de viruela, y que fue además de las fundadoras del pueblo de Copaltitla. Los habitantes del pueblo especulaban que la señora Marcelina era en realidad una bruja que se convertía en animal, y que había matado a sus 3 hijos pequeños de una forma horrible. Se decía también que su esposo don Macario Cruz Hermenegildo era dominado por ella, ya que le daba brebajes para controlar su voluntad y tenerlo en un aletargamiento permanente, para influir en sus decisiones y hacerla ver hermosa ante sus ojos, aunque la realidad era otra. La mujer era en realidad horrible. Caminaba por las calles del pueblo causando la impresión y la repulsión de la gente que la veía. Su aspecto era de una mujer delgada con grandes ojeras y piel blancuzca, que dejaba ver unas venas azuladas. Tenía uñas largas y sucias que parecían ser garras tanto en sus pies como en sus manos. Su cabello era escaso y delgado. La calvicie dejaba ver un cuero cabelludo reseco y lleno de costras. El hedor que despedía al pasar era insoportable, a sudor y orines rancios que hacían que la gente se retirara de su camino, mientras ella caminaba lentamente y con altivez. Los rumores de que en las cercanías del pueblo existía una bruja sanguinaria que chupaba la sangre de niños eran ya muy comunes. Ya había varias muertes inexplicables en las que niños recién nacidos o de corta edad amanecían muertos, sin gota de sangre dentro de sus pequeños cuerpos. Testigos afirmaban que era un ser con alas el que acechaba a los habitantes y las casas, ya que se escuchaba el batir de alas y graznidos escalofriantes en la noche. La leyenda cuenta que doña Marcelina se transformaba en algún tipo de bestia con alas y era la responsable de estos crímenes. Ella vivía en un jacal en medio del monte, rodeado de árboles frondosos que no dejaban pasar la luz y transformaban el entorno en oscuridad desde muy tempranas horas. Junto al jacal existía un pozo profundo en donde cada medianoche la mujer realizaba un extraño ritual, en el que purificaba con aguardiente salido de su boca y sahumereaba con copal todo el lugar. La nube de vapores raros inundaban todo alrededor, mientras realizaba oraciones en lenguajes incomprensibles y llamamientos a las huestes infernales que gobernaban en la oscuridad. Después de los primeros rezos, encendía una hoguera por la cual cruzaba de un lado a otro mientras repetía los nombres malditos de varios demonios a los cuales les imploraba poder. Luego de un rato se sentaba y de una vasija hecha de lodo y cenizas sacaba una mezcla de cenizas húmedas, tierra y hierbas que se untaba en todo el cuerpo hasta las rodillas. Entonces empezaba la transformación. Primero se dislocaba las rodillas y los pies, para posteriormente quitárselos. Su cuerpo comenzaba a tener convulsiones y dolores terribles que eran soportados en aras de poder transformarse. Tirada en la tierra, la mujer comenzaba a cambiar su rostro. Se ponía negro y la piel se le ennegrecía de la misma manera. Después de un rato, los huesos del rostro comenzaban a quebrarse para deformar su nariz y boca, la cual le comenzaba a crecer al igual que sus dientes, hasta quedar un hocico y una larga lengua que babeaba azufre.
Sus manos se alargaban y de las piernas mutiladas surgían extremidades con garras y membranas entre ellas que le daban un aspecto aún más siniestro. Para terminar con la transformación, de su espalda los huesos se le quebraban y la piel comenzaba a romperse, sangrando copiosamente, y de una forma violenta salían un par de alas negras y gigantescas que le cubrían todo el cuerpo. Seguido de esto, lanzaba un rugido encolerizado y hambriento, y se lanzaba a los cielos en forma silenciosa. Ahí comenzaba su ataque y acecho en las comunidades cercanas a Copaltitlán. Tenía sentidos agudizados para oler la sangre de los niños y las personas heridas a grandes distancias. La sed de sangre de la bruja era incontenible, y mientras lanzaba un hechizo para provocar somnolencia y que los mayores durmieran profundamente, entraba a los jacales y con una larga lengua succionaba sangre y vísceras de los infortunados niños. Se decía que el hambre era tal que en una noche podía matar entre 3 y 4 infantes. Le llevaba toda la noche hacerlo y regresaba por la madrugada antes de los primeros rayos del sol, para transformarse de nuevo en persona y colocarse los pies y las pantorrillas. La gente, a pesar de las sospechas de la señora Marcelina, no se acercaban por temor. Se decía que también mataba adultos mientras estos caminaban por las veredas a oscuras o dormidos en sus jacales. La gente comenzó a tener una psicosis y el terror invadió a toda la región, que a pesar de tomar precauciones, los asesinatos continuaban y cada vez en mayor medida. La gravedad del asunto era tal que casi estuvo a punto de terminar con todos los niños de la región. Pero la suerte no le duró mucho, y una noche, su marido don Macario regresaba sin avisar. Había ido a un baile en la comunidad de San Juan, y a su regreso quiso darle una sorpresa a su mujer. Escondido entre las milpas, se acercó sigilosamente a su casa. Viendo que estaban encendidas las luces de los quinqués, supuso que su mujer estaría despierta. Brincando la cerca de otate, se asomó por la ventana. Su mujer no estaba. Entonces vio que había una gran hoguera en el patio y caminó lentamente sin hacer ruido para ver qué estaba haciendo su mujer. El fuego le iluminó su rostro sonriente, el cual se esfumó para dar paso a una mueca de asombro y miedo al ver la transformación de su mujer. Sus ojos no daban crédito a lo que veían. Entonces comprendió y ató cabos en su mente. Todos los rumores que se decían de su mujer eran ciertos. Por primera vez pudo ver la verdadera cara de su vieja. Descubrió que ella era aquel ser tan temido y odiado que acechaba la región, atemorizando a casi toda la sierra y que tantos crímenes y males había hecho. Entonces el velo que nublaba su entendimiento se esfumó y la verdad le pegó en el rostro. Su mujer había matado a sus 3 pequeños hijos. Su propia madre había desangrado y devorado a sus crías hasta matarlos en una horrible muerte. Sintió que la odiaba. Quiso salir y matarla con sus propias manos, pero al ver el horripilante ser y el poder que tenía, sintió temor por su vida. Así que esperó pacientemente hasta que se fuera y se perdiera en la noche. Al irse, Macario se derrumbó y comenzó a llorar desconsoladamente, abrazando un morral que contenía la ropa y un pequeño sombrero que había pertenecido a sus hijos. Se quedó un buen rato con la mirada perdida y doliéndose amargamente, tratando de entender cómo la mujer que había sufrido la pérdida de sus hijos era la misma que les había dado una terrible muerte. Sintiendo un odio irracional, se levantó y fue a donde estaban las extremidades que se había quitado su esposa. Las guardó en un costal y salió a lomo de caballo hacia un cerro en la sierra de Cotontoctepetl. Ahí, en una cañada, las enterró y regresó a su casa para prenderle fuego. Al rayar el alba, la bruja regresó y al darse cuenta de que su casa se estaba incendiando y las piernas no estaban, le entró la desesperación. Comenzó a buscar sus extremidades y mientras amanecía, se comenzó a transformar, recuperando su forma humana, la cual estaba sin pantorrillas ni pies. Su aspecto no fue del todo humano, quizás por la falta de sus piernas. Conservó el siniestro aspecto animal. Emitiendo gruñidos y arrastrándose en el piso, quiso aferrarse a las piernas de Macario, el cual al verla la comenzó a patear con odio y repulsión, hasta cansarse.
montó en su caballo y abandonó a lo que quedaba de su mujer, la cual sufrió el tormento de quedar mutilada y deforme hasta que murió. Se dice que su alma maldita vaga por los montes y los pueblos cercanos a Tepetzintla. Dicen algunas personas que toma posesión de brujos en las épocas de primavera, al inicio del calendario indígena, para seguir haciendo el mal a la humanidad por toda la eternidad. Kilómetro 31. El desierto de los Leones es un sitio que guarda misterios. Se trata de una zona húmeda, donde la niebla baja nada más que comienza a ocultarse el sol, y con ella, la temperatura desciende abriendo paso a la noche. Poco antes de caer la tarde, cuando las sombras desaparecen y el paisaje se torna grisáceo, los caminos de terracería se desdibujan en la oscuridad, y los árboles que definen el paisaje se convierten en testigos mudos de sucesos extraños. Tal vez esa es la razón por la que este parque nacional queda prácticamente inhabitado pocas horas antes del anochecer. Ese es el contexto de aparición del mito más conocido del desierto de los Leones, para automovilistas que viajan solos y encuentran la noche cerca de la desviación del kilómetro 31 de la autopista México-Toluca. La historia contada por aquellos que la han vivido es similar en todos los casos. En el regreso a la Ciudad de México, las curvas se hacen más peligrosas y es necesario bajar la velocidad. De pronto, en medio del camino, aparece un niño sin siquiera advertirlo. El contacto parece inevitable. El auto frena súbitamente, pero resulta insuficiente para evitar el impacto. Horrorizado, el conductor abre la puerta y desciende del vehículo a toda velocidad, sin entender del todo lo que está pasando. Busca delante y detrás del auto al menor que acaba de atropellar, pero su desconcierto es mayúsculo cuando descubre que no hay rastro alguno del accidente. En estado de shock, el conductor se arrodilla y decide buscar debajo del auto. Enciende la linterna de su teléfono y en medio de una respiración entrecortada, se agacha lentamente para asomarse a la carrocería. La punta de un zapato infantil que sobresale cerca de una llanta delantera eriza su piel, pero es incapaz de confirmar lo que está mirando. Temblando, esta vez decide agacharse completamente. Lo que está a punto de ver habrá de marcarlo para siempre. Frente a él, aparecen los ojos brillantes de un niño que lo miran fijamente, hipnóticos como dos enormes platos e inexpresivos, como si se tratara de un objeto inerte. Aquella mirada se clava en su interior, produciendo desolación y un llanto inexplicable. En este punto, los distintos relatos toman caminos divergentes. Mientras algunos afirman que después de este suceso los conductores están expuestos a sufrir un accidente, dado el nerviosismo y su exposición, otros consideran que aquella mirada jamás se olvida y produce un trauma severo por el resto de sus vidas. La aparición de monjes que habitaron el primer convento de México, así como otras situaciones, alimentan los mitos urbanos alrededor de este enigmático sitio. La anterior es solo una de tantas leyendas que se cuentan sobre el kilómetro 31 de la carretera México-Toluca. La mulata de Córdoba, Veracruz. Esta es la leyenda de la mulata de Córdoba, una bruja de Veracruz sentenciada por la Santa Inquisición, una de las brujas más poderosas que ha existido en México. Habitó en el siglo XVI en Córdoba, Veracruz. Era una hermosa joven mulata, conocida por su don de sanar a los enfermos y realizar incontables milagros, pues para ella no había cosas imposibles. Con su magia todo lo podía, y aunque sus poderes los usaba para hacer el bien, por otro lado, se dice que pactaba con el diablo. Se cuenta que por las noches ella recibía a Satanás, pues desde la oscuridad de su casa de pronto emanaban intensas luces naranjas, como si se tratara del infierno. También se cuenta que tenía habilidad de volar, y en cuanto más oscura la madrugada estaba, ella volaba por los tejados del pueblo, con un aspecto demoníaco, pues sus ojos eran siniestramente negros, y su risa era espeluznante como la de una hiena.
Conforme su popularidad aumentaba, más enemigos ganaba, pues además de que la mulata atesoraba una inmensa belleza, ella no envejecía, por lo que las mujeres se morían de envidia, independientemente si las hubiera ayudado o no. Los hombres se volvían locos por ella, querían poseerla, pero ella a todos los rechazaba, dejando a algunos de ellos muy despechados. Un día, un grupo de habitantes de personas, convencidos de que ella era una mujer maligna, trataron de quitarle la vida en su propia casa, pero fue protegida por los coyotes, sus amigos. El alcalde de Córdoba en ese entonces le ofreció lujos y riquezas a la mulata para que se entregara a él, pero ella se negó, causando la furia del hombre, quien en venganza le levantaría una acusación de brujería y satanismo frente al tribunal de la Santa Inquisición. La mulata de Córdoba fue detenida y la llevaron presa al castillo de San Juan Ulúa, en el puerto de Veracruz, donde estuvo retenida por días, pero aún así, ella nunca dejó de servir a los demás, pues de pronto una neblina opacaba su celda, de una manera que los carceleros no podían verla, y ella aprovechaba para usar uno de sus dones, el de la bilocación, que es la presencia sobrenatural de una persona en dos lugares. Ella se transformaba mágicamente hasta donde estaban los más necesitados. Sin embargo, llegó el día de su sentencia, y la mulata fue condenada a ser llevada a la hoguera frente a los habitantes del pueblo. Poco antes de que le llegara la muerte a la mulata, arribó una gran tormenta a la ciudad. Parecía que el cielo se estuviera cayendo. Ese día, la mulata dibujó un barco en la pared de su celda con un pequeño trozo de carbón. Los guardias quedaron admirados y ella les preguntó qué era lo que le hacía falta al navío. Ellos respondieron que solamente que navegara, cuando de pronto ella se subió al barco y comenzó a navegar hacia las afueras de la prisión ante la mirada de los guardias estupefactos y la de los habitantes de Veracruz, quienes la veían navegar entre sus calles inundadas hasta que en el horizonte del mar la mulata se perdió. Desde entonces, la historia de la mulata de Córdoba se ha contado de generación en generación. El demonio del sótano. Mi abuela no permitía que nadie entrara al sótano. Ella decía que ese lugar estaba maldito y que debíamos cuidarnos de no despertar a ese demonio maligno que habitaba ahí. Mi hermano y yo, cuando éramos niños, moríamos de miedo solo de pensar en el sótano. Cuando teníamos un poco más de edad, pensamos que ella escondía dulces, o tal vez muñecos hermosos, o dinero. Pero cuando llegamos a la pubertad, empezamos a creer que mi abuela y la familia escondían a alguien de nuestra misma sangre, ya porque fuera un loco, o tal vez porque tuviera alguna discapacidad de la que se avergonzaran. En las noches, empezamos a acercarnos a la puerta del sótano, cuando ya todos dormían, y comenzamos a escuchar con cuidado. Claro que ahí había alguien. Lo sentíamos caminar. Su respiración era fuerte. Una noche, nos llamó por nuestros nombres. Nos pidió ayudarlo. Decía que la abuela era una malvada, que él era su hijo, pero como tenía problemas en la piel, ella se apenaba. No supimos qué contestar, así que nos fuimos a dormir muy preocupados. El decir dormir no es más que eso, un decir, ya que toda la noche hablamos sobre el tema. Al día siguiente, a la hora del almuerzo, sacamos el tema por todos lados. Queríamos saber si la abuela tenía otro hijo diferente a mi padre. Ella nos confesó que sí, pero hacía muchos años que había muerto y prefería no hablar del tema. Este comentario nos convenció de que la abuela y la familia en general tenían a alguien ahí encerrado. Buscamos en internet cómo abrir un candado sin llave, ya que en ese cuarto había uno bastante grande y raro. Nunca antes habíamos visto uno igual. Vimos varias formas de abrirlo, pero nos convenció uno que se podía abrir con un gancho de cabello. Con esto no dañaríamos el candado y se podría volver a cerrar. Después de la medianoche bajamos al sótano y lo abrimos después de tener que intentarlo muchas veces. Cuando vimos al ser que habitaba ahí, quedamos horrorizados.
En verdad era terrible. No era un simple defecto, era un monstruo. Nos miró con una sonrisa malvada, nos dio las gracias y desapareció dentro de la casa. A eso de las 3 de la mañana, sin saber dónde estaba, nos fuimos a dormir, cuando escuchamos a mi padre gritar: «¡Está aquí! ¡El monstruo está aquí! ¡Auxilio!». Todos corrimos al cuarto de mi padre. Él estaba solo, ya que nuestra madre estaba de viaje por cuestiones de trabajo. Cuando llegamos no había nadie, solo mi papá con su cara de terror. La abuela nos miró fijamente y nos preguntó si lo habíamos dejado salir. No nos quedó más remedio que confesar nuestro pecado. Ella corrió a su habitación y nos entregó un rosario a cada uno. Nos pidió no soltarlo de nuestras manos para nada y que rezáramos todo lo que supiéramos. Aquel al que dejamos salir no era un humano, era un ser del mismísimo infierno, al que por su maldad no lo habían dejado abandonar este mundo. La abuela nos contó esta historia. Hace muchos años, yo fui una mujer feliz. Su abuelo quería tener una niña, pero como en el destino nadie puede elegir, llegaron 2 niños, 2 gemelos adorables. Uno su padre y el otro el que murió. Su abuelo siempre los despreció. A la edad de 6 años, los mandó a vivir al sótano. No los quería ver en la casa y por cualquier motivo los azotaba. Una noche que llegó cansado, bajó al sótano y azotó tanto a uno que lo mató. Su padre, al ver lo que le hizo a su hermano, se abalanzó sobre él con unas tijeras de podar jardines y lo apuñaló hasta casi matarlo. Sin saber qué hacer, vi el cuerpo de mi esposo moribundo con su última voz de aliento y me dijo que se vengaría, que el maldito muchacho lo pagaría caro. Acabé de apuñalarlo. No quise decir nada a la policía y enterré a mi esposo en el sótano y a mi pequeño en el jardín. No quería que permaneciera junto a ese monstruo por toda la eternidad. Después de eso, seguimos viviendo nuestras vidas, mi hijo y yo. A pesar de la pérdida de su hermano, era feliz ya que, con el padre, nunca podía jugar ni correr por la casa. Pero en las noches, empezó a tener pesadillas. Despertaba gritando que su padre quería ahorcarlo. Y efectivamente, se le veían las marcas en el cuello y le faltaba la respiración. Sin saber qué hacer, consulté a una mujer que sabía del tema. Me sugirió hacer un encierro de la habitación donde estaba el cadáver, ya que este era un ente con sed de venganza. El odio a sus hijos estaba más allá de la muerte. Tenía que poner un candado especial de bronce antiguo. Ella le rezaría y así contendría al espíritu adentro. Pero ahora, ustedes lo han dejado salir, y debemos buscar la manera de llevarlo de nuevo ahí y cerrar el candado con una oración que ella me enseñó. Después de pensarlo un poco, el plan sería el siguiente. Mi padre iría al sótano, el abuelo, o mejor dicho, ese ser demoníaco, iría a buscarlo. Cuando estuvieran ahí, la abuela haría un riego en la puerta para impedir que este ser saliera. Después mi padre saldría y ella pondría el candado de nuevo. Así lo hicimos y efectivamente el espíritu maligno entró detrás, buscando a mi padre. Cuando la abuela empezó a regar el sótano y la puerta, este ser asqueroso rugió haciendo temblar la casa, mientras mi padre salía de ahí corriendo. Lo volvimos a encerrar en el sótano y esperamos que nunca salga de ahí. Cada 6 meses hay que hacer un riego con plantas especiales y agua bendita. En las noches se siente caminar y en algunas ocasiones maldecirá a mi padre y a la abuela. La bruja de mi suegra. Tenía 19 años. Me quedé embarazada y mis padres me echaron de mi hogar. Así que me mudé a una casa con mi novio. La casa le pertenecía a él. Era de su madre, quien nos dejó vivir ahí sin problema. La primera tarde de la mudanza llevamos muchas cajas, bolsos y muebles. Los padres de mi novio nos ayudaron bastante. Un día, buscando una prenda de ropa mía, me doy cuenta que me faltaban cosas. Una foto,
algunos documentos y ropa interior. Lo dejé pasar ya que mi mente estaba en otro lado con el tema del bebé y la pelea con mis padres. Una noche estaba en mi cama matrimonial con el bebé en medio y mi pareja del otro extremo. Me dormí boca arriba, cuando de repente sentí que el cuerpo se me hundía en la cama y caía en un abismo profundo y negro. Fue una experiencia horrible. Vi unos brazos escamosos agarrarme y que me arrastraban hacia el fondo. Pegué un grito que se escuchó en toda la cuadra, y de ahí hasta la fecha, mi vida cambió para mal. Muertes de mascotas, hormigas en la cama, cosas que se rompían, feos olores en la casa, y la gente que antes me quería, de a poco comenzaron a alejarse de mí. Por otro lado, mi hijo mayor veía unos duendes con orejas largas. Me decía que se sentaban en la cama. Sufría pánico y no quería dormir de noche, por lo que tenía que mandarlo con su abuela. Lo más feo y asqueroso que me pasó ahí en la casa fue estar sola una mañana cuando mi pareja se iba a su trabajo. Aún recostada en la cama, me di la vuelta y vi un muerto con cara podrida, hablándome y diciéndome: «Perdón, pero me mandaron a molestarte». A todo el mundo que le contaba lo que estábamos viviendo me decía lo mismo, que mi suegra era la culpable. Tengo una compañera que tiene como un sexto sentido. Percibe energías y puede ver las almas. Ella fue la que me empezó a ayudar en este tema. El primer día que entró a mi casa le dieron ganas de vomitar. Me decía que hasta los muebles estaban infestados por algo malo, y mientras recorría la casa se dirigió al patio. Después de unos minutos me dijo: «Hay cosas aquí. Han enterrado varias cosas». Cuando entró al comedor, otra vez se paró enfrente de la estufa de leña y le clavó la mirada a un solo objeto: el robot de mi hijo, el que le habíamos regalado para el Día del Niño. El juguete medía más o menos 1 metro de largo, caminaba, encendía las luces y hacía sonidos. No sé qué hizo ella, pero lo miró fijo hasta que el robot se encendió solo y la miró. Frente a mí, el juguete emitió una risa burlesca, como la de un duende. Me quedé estupefacta. Ella me dijo lo siguiente: «Tu hijo ha llevado este juguete a otra casa, y en esa casa le han metido un ser maligno. Lo tengo que mandar al otro plano». Era tal cual. Mi niño había llevado el juguete a la casa de su abuela, o sea, de la madre de mi novio. Mi suegra era una bruja. Ya varios me lo venían diciendo, pero no quería escucharlos. Ella me había hecho un trabajo muy malo. Pasó el tiempo y mi suegra se dio cuenta que había descubierto su secreto. Entonces empezó a tenerme miedo a mí. Para todo esto, ya había empezado a estudiar sobre el tema, sobre fenómenos paranormales, ángeles, demonios, entidades, símbolos, brujería, etc. Aprendí todo sobre oraciones en latín y símbolos de protección. Desde ese momento me dediqué a rezar sin parar. Entonces fue cuando vi que a mi suegra se le devolvía todo. Cayó en la ruina, vivía enferma, le pasaban cosas malas y finalmente un día tuvo un accidente con un auto que la atropelló. Estuvo unos días en terapia intensiva hasta que murió. Después de eso no volvió a pasarme más nada. Hoy en día soy muy creyente y trato de mantenerme fuerte para proteger a mi familia, porque si algo sé, es que el mal en verdad existe. El pueblo donde nadie puede morir. Mi trabajo como periodista requiere que viaje constantemente. Una parte de ese trabajo consiste en publicar una columna con mitos y leyendas de pueblos pequeños. No se trata de una labor objetiva en el mundo del periodismo, pero lo disfruto mucho. O al menos así era, hasta que me topé con un pueblo llamado Madero Argento. Como versaba el mito, a nadie se le permitía morir en ese sitio. Lo hice mucho antes de que existiera Google Maps. Para llegar al pueblo, tuve que confiar en las indicaciones que me proporcionó la fuente. Algo dentro de mí me decía que se trataba de una broma, pero la columna en el periódico trataba precisamente de esto: comprobar o refutar la información. Preparé todo para mi viaje.
y tras varias horas conduciendo, me encontré en un camino oculto, sucio y sin mantenimiento. Tras más de 3 horas avanzando por esta ruta, encontré un viejo letrero de madera, la primera señal de civilización. El letrero decía: Madero Argento, retorne ahora. A la distancia, observé lo que parecía una antigua comunidad de labranza. Era un pueblo pequeño con escasas construcciones que lucían deterioradas, así como tractores y camiones completamente oxidados y abandonados. A simple vista parecía un pueblo fantasma. Estacioné el carro a la orilla de la carretera y me dispuse a declarar el mito como una auténtica estafa. Sin embargo, escuché que alguien me hablaba. ¿Por qué has venido?, espetó una voz débil. Inmediatamente busqué el origen de la voz. Era un anciano de apariencia frágil que se apoyaba sobre un bastón. Estaba completamente calvo y no tenía un solo diente en la boca. ¿Quién eres?, le pregunté. En medio de una situación ligeramente incómoda, decidí presentarme. ¿Por qué estás aquí?, respondió el abuelo. Le mencioné que era un cazador de mitos y leyendas, y llegué hasta ese lugar gracias a las indicaciones proporcionadas por una fuente anónima. El hombre lanzó un suspiro. La ignorancia es una bendición, pero ya que has venido, tendrás aquello que viniste a buscar. En ese momento me percaté de que el anciano tenía la pierna rota. La arrastraba mientras cojeaba con mucha dificultad, pero lo más extraño era su piel, cubierta por arañazos que parecían recientes. ¿Estás bien?, le pregunté con cierto nerviosismo. Simplemente ignoró la respuesta e hizo gestos para que lo siguiera. ¿Vives solo en este sitio?, le pregunté. No, hay otras personas, me dijo el abuelo. En el suelo observé un pájaro con el torso desgarrado y los órganos expuestos. Aparentemente lo mató un gato o un perro. Sin embargo, aquel animal intentó moverse a pesar de sus graves heridas. El pájaro está... intenté decirle. El anciano observó al animal con desdén. Aquí está prohibido morir. No se permite que nada muera, respondió. Lo seguí hasta el interior de una casa antigua. Tan pronto como atravesé el marco de la puerta principal, un hedor a carne podrida saltó mis fosas nasales. Una docena de personas con diversos tipos de mutilación estaban esparcidas en la sala. Sin embargo, seguían respirando. Vivían con heridas que habrían matado a cualquier ser humano. Se demostró la veracidad del mito, aunque yo no podía creerlo. «Debemos solicitar ayuda», le dije mientras observaba un hombre cuyos huesos de la mano sostenían unos cuantos colgajos de piel. «Eso solo empeoraría la situación», respondió el anciano. Saqué el teléfono completamente dispuesto a llamar a emergencias. Sin embargo, en aquel remoto lugar no tenía una sola barra de señal para solicitar ayuda. «Siéntate, vamos a platicar», me dijo el anciano. Completamente avasallado por lo que veía, no logré encontrar las palabras para formular un argumento coherente. «Has venido para conocer la historia de Madero Argento, y te la voy a contar», dijo el viejo. Me senté y observé a todas aquellas personas sufriendo en ese lugar. La mayoría tenían heridas tan terribles que ni siquiera les permitían hablar, y se limitaban a emitir gemidos de agonía en el lugar donde estaban sentados. Cada herida parecía reciente, como si se las hubieran hecho ese mismo día. Desde la fundación de este pueblo en 1911, nos desempeñamos como una típica comunidad agrícola. Un pueblo pequeño que no es de mucho interés para los visitantes. La mayoría nacimos y crecimos en este lugar, por lo que esas extrañas ocasiones en que alguien nos visitaba se armaba un revuelo. Era motivo de celebración. El hombre se detuvo un instante para observar su pierna rota. Entonces, en 1956, un hombre llegó a Madero Argento, a bordo de un auto de lujo y vestido con finas prendas. Contrastaba demasiado con el modesto estilo de nuestro pueblo. Dijo que no venía a hacer negocios y mucho menos a establecerse en la región. Simplemente quería vivir un año en nuestra comunidad. Además,
Prometió que cuando su visita terminara, nos obsequiaría algo que jamás olvidaríamos. Apenas terminó de hablar el anciano, escuché unos débiles gritos provenientes del exterior. Eran terriblemente roncos y transmitían una sensación indescriptible de agonía. El anciano siguió. Jamás dijo mucho. Se limitó a observarnos mientras continuábamos con nuestra rutina diaria, y siempre estaba dispuesto a ayudar. Se mostró como una persona educada y servicial, por lo que en el transcurso de un mes ya lo considerábamos parte de la comunidad, pero siempre vestía aquel maldito traje que parecía ajeno a los elementos externos. Con lluvia o bajo un terrible calor, el hombre se mostraba tranquilo y lucía impecable. Los gritos de afuera se intensificaron. En medio de aquel suplicio distinguí algunos ruegos de piedad. Después, cuando terminó su año en Madero Argento, nos hizo una pregunta muy simple. ¿Qué pregunta?, le dije. ¿Quieren vivir para siempre?, me contestó. Se detuvo un instante y volvió a suspirar. Los gritos del fondo parecían intentar llamar mi atención, como si supieran que estaba ahí. En un primer momento nos reímos de la propuesta. Aunque la muerte no era nuestra enemiga, tampoco la queríamos cerca. Tras un extenso debate, el pueblo decidió llevar la respuesta a votación. Y ya puedes ver lo que elegimos. Me aproximé a la ventana intentando averiguar el origen de los gritos. Quería salir corriendo de ese lugar, pero algo en mi interior me lo impedía. Sentía una profunda lástima por la gente de Madero Argento y realmente pretendía ayudarlos. Entonces, ¿vivirás para siempre?, el anciano asintió. Prometió que nuestros cuerpos se mantendrían siempre jóvenes. Desgraciadamente, cuando el paso del tiempo dejó de afectarnos, perdimos la capacidad de sentir sed, hambre y la necesidad de dormir. Somos inmunes a las heridas, enfermedades o destrucción, pero no podemos sanar. Cada una de las lesiones que sufrimos, sin importar lo pequeña o grave que sea, se quedará con nosotros hasta el fin de los tiempos. Esa es nuestra maldición. ¿Qué sucede con la gente que grita?, le pregunté. Suspiró nuevamente. Vienen del granero. Ahí es donde mantenemos a las personas que quieren salir. ¿Salir? ¿A dónde? Algunos creyeron que podían escapar a la maldición. Destruyeron sus propios corazones y otros se aplastaron la cabeza. Estaban equivocados. No pueden morir. No se les permite hacerlo. ¿Hay algo que pueda hacer para ayudarte? ¿Existe alguna forma de detener esto?, pregunté. El anciano soltó una carcajada. No fue una risa alegre, sino como de malicia. ¿Detener? No buscamos que se detenga, me dijo. Hace 10 años, el mismo hombre que nos maldijo regresó al pueblo. No envejeció ni un solo día, y todavía mostraba aquella sonrisa alegre al saludar. Nos ofreció la muerte, liberar nuestras almas y salvarnos de esta terrible vida. ¿Por qué no aceptaron? Se detuvo y la sonrisa se esfumó de su rostro. Porque nos contó lo que sucede después de la muerte, y te puedo asegurar que es un destino mucho más terrible que al que estamos condenados. Leyenda del Sol y la Luna. Según cuentan las historias, cuando el mundo era joven y oscuro, y el hombre recién había comenzado a recorrerlo, existían los dioses. Escondidos en su alta montaña del Olimpo, manejaban los destinos de la humanidad a su antojo, y a veces se mezclaban en asuntos de la naturaleza y de los hombres. Era una época de nacimiento, de creación, y los primeros hombres nacidos apenas formaban pueblos, aprendían a comunicarse, comenzaban a descubrir la caza, la pesca y el fuego, siendo este traído por los propios dioses para iluminar la inmensidad del caos. Aún no existían el día o la noche.
En una bella isla, a temprana hora, salía Sol, a pescar con su barca en un mar azul, transparente y oscuro. Los peces se acercaban atraídos por la tea que ataba a la proa de su barca, y eran presa fácil para sus redes. Iba y volvía repetidas veces al continente para llevar la carga de su pesca, y luego regresaba con los mejores pescados a la isla que era su hogar. Ahí, al terminar el día, lo esperaba Luna, con un fuego en la playa para guiarlo, con una sonrisa brillante como el propio fuego. La mirada en sus ojos era sonrisa al despedirlo, y el fuego de su amor era calor cuando volvía. Se habían conocido en el pueblo en donde ella vivía. Él llegó explorando con su bote, la conoció y nunca más pudo mirar a otra mujer. A ella la había cautivado su fuerza, su forma de ser, su afán de descubrimiento, la nobleza de su amor. Eran uno para el otro y vivían enamorados y enamorándose a cada momento. Una mirada seductora, una flor blanca, un abrazo, una caricia, la dulzura de recordar momentos juntos a medida que vivían momentos nuevos. Era tan intenso el fuego de su felicidad que la noticia llegó a la propia diosa del amor y de la belleza. La diosa tuvo celos y decidió demostrar que el amor entre ellos no era perfecto, y para eso se presentó ante Sol cuando éste estaba solo en su barca, brillando en toda su hermosura. Llegó brotando del mar, vestida con las más tenues telas, seduciéndolo con la promesa del mayor de los goces, generando un deseo que ni Dios ni hombre alguno podría resistir. Pero no fue el caso de Sol, que mirándola a los ojos, pese al resplandor, le dijo: «Mi señora, eres vos la más bella de las diosas, y ninguna mujer puede estar jamás a tu altura. Pero mi corazón es solo para mi Luna, que para mí es más hermosa que la luz y más dulce que la miel. Ella es mi fuego y mi dicha». Oscuro y terrible fue el enojo de la diosa ante este desaire. Este hombre la rechazaba con un amor que demostraba superar incluso al de los propios dioses. Sin dudar ordenó que fueran separados, y viendo que era necesario iluminar la tierra, indicó que Sol podría navegar alrededor del mundo portando la luz y creando el día, mientras Luna solo podría salir para ser faro en la oscuridad de la noche. Así separados, la diosa pensaba que pronto iban a olvidarse uno del otro y demostrar que no era tanto su amor. Pero no ocurrió de esta forma, y Sol brillaba cada día sobre el mundo, sumido en la tristeza, cada giro más enamorado de Luna, y Luna portaba una tea por las noches y caminaba todo lo veloz que podía en dirección a Sol, sin alcanzarlo y sin olvidarlo nunca. Sus lágrimas eran puntos de luz en el firmamento. El dios de dioses, conmovido por tanto cariño entre dos seres, y aunque no podía deshacer el deseo de la diosa, acortó la distancia que los separaba, y así, cada día al atardecer o al amanecer, ambos pueden verse por unos momentos en el cielo. Fue tan grande el amor, tan profundas las miradas que se dirigen cada fugaz encuentro, que los demás dioses intercedieron, y la propia diosa permitió que a veces, cada cierto tiempo, un eclipse los una en el cielo. Entonces Sol abraza a Luna, y el brillo de ambos es luz y oscuridad, es día y noche, es todo, es amor. ¿Cómo tratar a un cuerpo en la morgue? Cuando llegan los cadáveres a la necropsia, llegan con la ropa con la que fallecieron, y es trabajo del perito desvestirle para iniciar la necropsia. Muchas veces llegan los difuntos con las expresiones faciales que tuvieron en el último momento: miedo, tranquilidad, enojo, tristeza, incluso, a veces hasta con lágrimas. Los médicos legistas no dan una explicación científica como lo exige su trabajo, pero por experiencias personales,
he tenido que combinar entre lo científico y mis creencias. Tal es un caso donde bajo investigaciones se pudo dar con una fosa de un profesor que había sido secuestrado, asesinado y sepultado hace 3 semanas en un paraje lejano. Cuando lo exhumaron, se encontraba aún con el uniforme de su escuela. Estaba en una posición fetal y su rostro reflejaba una profunda tristeza, pues el trabajo de desvestirle sin cortar la ropa, que se conserva la ropa íntegra para analizarla, fue prácticamente imposible para los peritos, dada la rigidez cadavérica. Fue cuando el médico legista llegó y dijo: les voy a decir cómo es la manera correcta. Todos pensamos que nos iba a dar una solución técnica, científica, médica o profesional, pero, oh sorpresa, empezó a hablarle al cadáver mientras empezaba a desvestirle. Ya estás aquí, amigo. Tu familia ya te encontró. Ya no vas a estar allá solo. Lo único que quieren es velarte para que estés en paz. Mira que nunca dejaron de buscarte. Ayúdame para que terminemos rápido y te vayas con tu familia. Pues mientras hacía eso, más se nos erizaron los cabellos cuando vimos que el cadáver, que llevaba 3 semanas sepultado, empezó a aflojarse, a modo que desvestirle fue muy fácil. Y dejarlo en una posición como si estuviera acostado boca arriba, y su rostro cambió. Se veía tranquilo. Este método lo usan los buenos médicos que, a pesar de convivir diario con la muerte, no han perdido la sensibilidad de saber que ante ellos está una persona que fue padre, hijo, esposo, y que deben de tratarse con respeto y dignidad. Los psicólogos creen que, aún de los cadáveres, emanan emociones. Chaneques. Los chaneques son conocidos en el sur de México como pequeños duendes traviesos que esconden cosas y niños. La leyenda de estos niños que esconden cosas o pierden personas nació desde la época prehispánica, ya que son criaturas de la mitología mexica. La palabra chaneque es una expresión náhuatl que quiere decir los seres que habitan en los lugares peligrosos. Sus atributos, características y morada pueden variar de acuerdo con las tradiciones de las culturas locales. Las leyendas de los chaneques siguen vivas en los estados de Veracruz, Tabasco y Chiapas. Estos dioses se dice que nacieron en la cultura totonaca y que después pasó a la mexica. Los chaneques son los encargados de cuidar los bosques, las selvas, los animales silvestres y los manantiales. Se les describe de distintas formas. Algunos dicen que son personas que miden 1,20 m de altura, con los pies al revés, el cuerpo deforme, que tienen cola y carecen de una oreja. Otra descripción los señala como enanos con rostros de niños que, aunque hacen movimientos y emiten una voz infantil, evidentemente tienen el rostro avejentado. Para algunos, son simplemente niños que hacen algunas travesuras como lanzar piedras, jalarles la cola a los perros, mover hamacas y tirar trastes en la cocina o asustar animales. Chaneques buenos y malos. En el área de los Tuxtlas en Veracruz, se dice que hay 2 tipos de chaneques: los buenos, que se aparecen donde habita la gente, y los malos, que viven en cuevas, ríos o en los cerros, en lugares apartados. Los chaneques de esta zona están bajo el mando de Chané, dios de la tierra y el agua, quien vive en el mundo subterráneo. Vela por los humanos y castiga a los adúlteros, con ayuda del burrito, Luputi, y el gatito, Xunuti. Los chaneques buenos habitan en los cultivos y solo hacen travesuras sin causar daños. En cambio, los que están en las cuevas y ríos raptan niños y los convierten en sus sirvientes. Los chaneques de Ixalcotitlán, en Veracruz, se aparecen como niños o adultos. Y si los molestas o te portas mal con ellos, te causan una enfermedad en el espíritu que se caracteriza por la falta de apetito y desgano. Se dice que un chaneque enojado puede hacerte enfermar y perder tu tonayo, que es la energía vital. Si esto ocurre, debe tratarte un curandero.
quien seguro te hará llevarles una ofrenda para que te quiten el hechizo. ¿Cómo protegerse de los chaneques? Muchas personas le temen a los chaneques, pero otros consideran que solo son espíritus amistosos haciendo travesuras. Pero si tienes niños pequeños y quieres protegerlos, lo puedes hacer con ojos de venado o collares de nueces, o solo poniéndole la ropa al revés. Si sientes que hay algún chaneque en tu casa que mueve las cosas o hace que se caigan, debes dejarles un dulce o una fruta y verás que se calmarán. Si los encuentras en el bosque, solo trátalos amablemente y diles gracias por cuidarte. No les des permiso de entrar. Los espíritus y entidades no pueden entrar en tu casa sin tu permiso. Se quedan parados en las puertas y ventanas, esperando a ser invitados por los dueños de la casa, de la manera más informal posible. Un ejemplo es cuando la puerta de tu casa se abre sola. Muchas personas hablan en tono de broma y dicen, «Puede entrar» o «Pásale». Es en este momento cuando las entidades entran y se quedan por ahí apoyadas en ti, hasta que se vuelven obsesores. Si quieres comprobar que algo entró a tu casa, en la noche enciende una vela frente a alguna puerta que dé hacia la calle y siéntate frente a ella. Calma tu mente y repite esto en un tono de voz mediano. Si quieres entrar, la vela tendrás que apagar. Si la vela se apaga, la entidad ha confirmado su presencia ahí y está lista para entrar. Así que no lo invites. Si la vela sigue encendida, entonces no hay entidad. Ahora, si la vela cae, la entidad ya está desde hace mucho tiempo dentro de tu casa. Las brujas de Biznaga. En Saltillo, conocido como el Ejido de las Brujas, la Biznaga es un pueblo al que a más de uno le da miedo entrar por la centenaria leyenda de que las señoras vuelan, entierran y desentierran hechizos en el Panteón de la Luz. La historia comenzó cuando algunas abuelas fueron vistas en parvada sobrevolando el pequeño poblado, lleno de cactáceas espinosas, habitado por puras familias que se conocen entre sí, y donde todavía sobrevive una segunda generación de brujas que curan de espanto. Una heredera del aquelarre es Marta Molina, nieta de la bruja Natividad, quien junto a Marisa, Lupe Cortés y María Reyes protagonizan la leyenda. Todas están muertas, pero algunos dicen que batallaron para descansar. A 1 kilómetro de la Biznaga, ejido ubicado camino a San Antonio de las Alazanas, en el municipio de Arteaga, se encuentra el Panteón de la Luz, donde terminan muchas de las peticiones que los clientes le hacen a las brujas del lugar. Es común que hasta el pueblo lleguen personas de Sinaloa, Querétaro, Nuevo León y gran parte de las colonias de Saltillo, buscando sobre todo sanarse de complicadas enfermedades, o si no, buscando amargas venganzas. Las calles llenas de tierra suelta, arrastrada por las polvaderas, el sol, los perros echados en el piso con la lengua de fuera por la sed, y los abuelos descansando en las mecedoras de las puertas de su casa de adobe, parecen un escenario del cuento El Llano en Llamas, o la novela de Pedro Páramo de Juan Rulfo. En este contexto, las brujas se pelean los clientes, y los métodos para sanar o atraer al ser amado. Por eso es que mientras unas entierran fotografías y ropa interior en el cementerio, otras van y lo desentierran. Personas dicen ser brujas negras y otras blancas, como si de equipos se tratara. Las batallas en el pueblo han dañado la salud de las personas. Algunos dicen haber quedado temporalmente ciegos. Mujeres jóvenes se quejan de no poder embarazarse. Otros no encuentran el amor. Entre las enseñanzas de las primeras brujas, sus herederas dicen que todavía sobrevive el más grande de sus poderes, que es el de convertirse en un pájaro negro y volar arriba de los vivos y muertos. Algunos son escépticos de las leyendas del pueblo, y otros en verdad evitan entrar en él o preguntar por las brujas y ser vistos con malos ojos. Pero lo cierto es que esta historia centenaria ha creado un ambiente místico
a mitad del semidesierto coahuilense. La confesión. El cura escuchó la puerta del confesionario abrirse y supo que debía seguir con lo que se le había encomendado por orden divina. «Hijo mío», dijo el cura, con un tono confortante, suficiente para inspirarle confianza al recién llegado. «Siéntete libre de confesar tus pecados, y el perdón de Dios será digno de ti». El sujeto aún no dijo nada luego de que el cura terminara de hablar. Al cura incluso le dio la impresión de que el hombre había girado su cabeza y ahora lo miraba fijamente a través de la rendija. Cuando le iba a preguntar si se encontraba bien, el sujeto habló. «Padre Saúl», dijo, con una voz que provocó en el cura un escalofrío que recorrió su espalda y que no se detuvo hasta llegar debajo de su nuca. La voz parecía más un chillido, de manera que el cura no pudo determinar si se trataba de un hombre, una mujer o un niño. Pero lo que más le intrigaba era que el recién llegado sabía su nombre, cuando apenas esa semana él había sido trasladado a la iglesia. «Dime, hijo», respondió el cura, aún desconcertado. «Padre, he pecado», dijo el sujeto haciendo ruidos extraños al moverse, quizá por los nervios. «He hecho mal y necesito de su perdón». «Cuéntame, hijo, ¿qué pecados has cometido?» «Eso no te interesa, viejo», gritó el sujeto, quien ahora sí, aseguraba el cura, estaba pegado a la rendija que lo separaba. «Hijo mío, no puedo concederte el perdón de Dios si no me confiesas tus pecados», le dijo, realmente sorprendido por su reacción tan violenta. «Como guste, Saúl», contestó él, y a continuación le detalló todos y cada uno de los pecados que había cometido. Hubo silencio durante unos segundos. «¿Estás arrepentido, hijo mío?» «Sí, lo estoy», respondió el sujeto, quien, según el cura, pareció soltar una risita al terminar de hablar. «Entonces, por las facultades que me concede la Iglesia y por intercesión de Dios Todopoderoso, te concedo el perdón en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo». Al terminar de hablar, una carcajada estruendosa hizo al cura saltar de su asiento. Esa risa terrible y un olor a animales muertos lo impulsaron a salir del confesionario para entrar a la parte contraria del mismo, en donde se suponía que estaba la persona que se había confesado. Al entrar no pudo ver a nadie, solamente sintió el terrible olor que se había impregnado. Pero cuando levantó la vista, vio en la pared de madera algo rasgado aparentemente con las uñas, algo que decía: «Fíjate bien, ¿a quién le concedes el perdón?». La bruja, los 3 nudos. Esta historia tiene ya más de 20 años. Mi hermana era una bebé recién nacida y aún no estaba bautizada. Todas las noches, ella se ponía muy inquieta. No se podía dormir y se la pasaba llorando. Así que mi mamá le pidió a mi papá que fuera a ver a su padre, mi abuelo, para que viniera a ver qué pasaba con ella. Cuando mi abuelo se dirigía a la entrada de nuestra casa, vio en un garambullo que estaba parada una bruja. Mi abuelo de inmediato pensó que venía por su nieta recién nacida, mi hermana, y que esta era la causa del por qué la bebé estaba tan inquieta. Así que rápido y sin dudarlo sacó su pañuelo de su bolsa y empezó a hacer 3 nudos mientras rezaba el Padre Nuestro al revés. Según él, con eso se atrapan a las brujas. Y le resultó. La bruja no podía moverse ni transformarse otra vez en humana. La bruja le suplicaba que la dejara ir, que le podía dar cualquier cosa, ganado, oro, lo que mi abuelo quisiera. Pero mi abuelo solo le dijo que se fuera y que dejara en paz a su familia. Así que mi abuelo deshizo los 3 nudos que había formado, y la bruja cumplió con su palabra,
Se fue y no se volvió a parar otra vez al frente de mi casa, mucho menos volvió a mi comunidad. Desde ese momento, mi hermana de la nada se calmó y pudo dormir tranquila otra vez. Esta historia siempre nos la cuenta mi padre a mis hermanas y a mí, cada que se va la luz en todo el municipio, donde las noches son oscuras, silenciosas y tranquilas. El agujero de Satán. Esta es una supuesta puerta o portal al infierno, situada en Estados Unidos, que se localiza en Ohio. El agujero de Satán está supuestamente en un bosque de la localidad, y es la leyenda urbana local más conocida. Se dice que en este bosque, un grupo de adoradores del diablo se reunían para hacer sus rituales satánicos. En uno de los rituales consiguieron abrir una puerta al infierno. El mismo Satán dejó al cuidado de la puerta a una entidad llamada Hombre de las Sombras, el cual protege los túneles que llevan a su reino. Según se dice, tiene la forma de un hombre, pero de una profunda negrura. El túnel existe y algunos dicen que algunas veces se pueden oír gritos provenientes del fondo. Los que han entrado hasta cierto punto del túnel dicen que se puede sentir la maldad. Algunos investigadores de lo paranormal que han visitado el túnel han coincidido que no pudieron aguantar mucho tiempo dentro por la mala energía que había. ¿Y tú? ¿Te atreverías a entrar? Estación del metro, Barranca del Muerto. Cuenta la leyenda que al final de la noche aborda el tren un hombre joven, agotado después de una extensa jornada laboral. Este hombre tomó el último tren de la noche y debía bajarse en la estación terminal, conocida como Barranca del Muerto. Pero el cansancio pudo más y se quedó profundamente dormido. Al despertar, sería testigo de uno de los sucesos más aterradores de toda su vida. El hombre, completamente agotado, se quedó dormido, y cuando despertó, el tren estaba en la más absoluta oscuridad. Había pasado la última estación terminal y estaba apagado en la profundidad del túnel. El joven no escuchó la llamada de llegada a la estación, así como tampoco el timbre que indica que las puertas del vagón están a punto de cerrarse. Aunque un poco asustado, el hombre ya se había resignado a que debería pasar el resto de la madrugada en ese lugar y esperar hasta las 5 de la mañana, cuando el sistema de metro vuelve a abrir sus puertas. Fue entonces cuando escuchó unos extraños ruidos que le congelaron la sangre. Rápidamente buscó su encendedor y trató de buscar de dónde provenía el ruido. Con el encendedor en la mano, pudo visualizar un forcejeo hacia el final del vagón. El hombre se acercó cauteloso en busca de respuestas. Cuando estuvo lo suficientemente cerca, pudo observar cómo una criatura de unos 2 metros de alto, delgado, de piel amarillenta, garras alargadas y ojos rojos, se abalanzaba sobre otro hombre que parecía ser un indigente, mordiéndolo en el cuello y atacándolo como si de un cazador y su presa se tratara. De repente, esta terrorífica criatura fija su mirada en el extraño que los observaba. El hombre, preso del pánico, corre por su vida y sale por una de las ventanas del tren. Mientras corre a lo largo del oscuro túnel, puede escuchar cómo la criatura intenta alcanzarlo, hasta que finalmente logra llegar a la estación y el ruido desaparece. El personal de seguridad de la estación detiene al hombre y lo interroga. Cuando éste cuenta lo sucedido, nadie le creyó, excepto una mujer que, intrigada por el estado de nerviosismo del sujeto, decide ir a investigar. Cuando llega al tren, puede observar cómo una de las ventanas de seguridad estaba abierta. Al ingresar al vagón, no se ve absolutamente nada, salvo unas pequeñas gotas de sangre en el suelo. Si te ha sucedido algo paranormal, conoces alguna historia o relato que quieras compartir, envíalo al correo que aparece en pantalla, aportesterrornocturno@gmail.com.
También puedes enviarme fotos o videos paranormales que te gustaría que publicara en próximos videos. No olvides suscribirte, compartir, dar like y activar la campanita de notificaciones. Esto fue LM Terror Nocturno. Hasta el próximo video.